Compañeros y tutor, mi nombre es Karen Beltrán del programa Ingeniería Ambiental. Esta presentación es para la materia Sistemas de Abastecimiento de Aguas. El tema que vamos a tratar en esta oportunidad es sedimentación. La sedimentación es un proceso como tal que se trata de obtener el sedimento. El sedimento es la materia que después de haber estado en suspensión en un líquido termina en el fondo por su mayor gravedad. Este proceso pues lo conocemos como la sedimentación. ¿Qué es la sedimentación? Se trata de una operación de separar los sólidos de los fluidos. ¿Qué quiere decir esto? En la que las partículas sólidas se encuentran en suspensión más densas que el fluido. Se separan una de la otra por el proceso de acción de la gravedad. Este es un proceso de operación controlada por la transferencia de cantidad de movimiento. Se utiliza para separar las partículas sólidas dispersas en un líquido, la diferencia de densidades entre las partículas sólidas. Y el líquido hace que, aunque este último tenga un movimiento ascendente, las partículas sólidas sedimenten, depositándose en el fondo del proceso donde se esté realizando la sedimentación para ser eliminadas en forma de lodos. Actualmente se encuentran estos tipos de sedimentos. El primer tipo de sedimento es la sedimentación de partículas discretas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué se llaman así? Son aquellas partículas que no cambian sus características, es decir, su forma, su tamaño, su densidad. Por esto, durante la caída se denomina sedimentación o sedimentación simple al proceso del depósito de las partículas discretas. Este tipo de partículas está formada por la sedimentación que se presenta en los desarenaderos, en sedimentadores y en presedimentadores, como tienen un previo proceso a la coagulación en las plantas de filtración rápida. También son sedimentadores con paso previo de el proceso de filtración, que pues, en este caso esa filtración se realizaría lenta. El segundo tipo que encontramos son la sedimentación de partículas floculantes. Estas partículas son aquellas que son producidas por la aglomeración de partículas coloides desestabilizadas a consecuencia de la aplicación de agentes químicos. Esto es a diferencia de las partículas discretas. Son de características particulares, ellos también tienen su forma, tamaño y densidad, si cambian durante la caída. Se denominan pues al momento de caer y cambiar sus características principales, por eso se le llama sedimentación floculenta o decantación del proceso. El proceso de sedimentación se realiza claramente por el proceso de clarificación de aguas, como procesos intermedios entre el proceso de coagulación y floculación, para lo que se llama una filtración rápida que se realizaría por zonas. Por último, tenemos la sedimentación por caída libre e interferida. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando existe una baja concentración de partículas en el agua, estas se depositan al interferir, es decir, esto se denomina como un fenómeno de caída libre. En cambio, cuando hay altas condensaciones de partículas, estas hacen un proceso como tal de colisión que mantiene una posición fija. Esto pues hace que el proceso se realice de forma masiva en el lugar correspondiente a donde se está haciendo el proceso de sedimentación. Cuando las partículas están compactadas, se realiza una mayor condensación, consolidación de las partículas. Para el proceso de sedimentación se dice que una partícula de un líquido está sometido a dos fuerzas. En este caso lo podemos indicar de la forma clásica que se realiza mecánicamente. Esto infiere en que la partícula se encuentra en un líquido sometido, como se puede observar en la fotografía. Está en la parte superior, lo que es las fuerzas de la flotación, y
la parte de abajo la fuerza de gravedad. ¿Esto qué quiere decir? Que el proceso de las partículas se encuentran en ese proceso gravitacional entre la parte de la superior, que es la flotante, o en la parte inferior, que es la fuerza de gravitacional. Para el proceso de sedimentación se realiza una clasificación. Esta clasificación que depende de los procesos de sedimentación según el sentido del flujo. Tenemos una tabla explicativa donde nos indica el sentido del flujo, el tipo de sedimentación, el ejemplo y la tasa de flujo. Tenemos horizontales, verticales de inclinado, el tipo de sedimentos 1 y 2, 2 y 3, 1 y 2, desheredadores, manto de lodos, de encantadores con placa. La tasa de flujo, los datos que se obtienen en esta tabla. Ese es como tal el proceso, la clasificación que se tiene para cada uno de los procesos de sedimentación. Encontramos que una unidad de sedimentación consta de 4 zonas. La primera zona es la zona de entrada. Esta zona tiene como función la distribución del agua en forma de velocidad sea uniforme, es decir, que se vaya minimizando además de la corriente turbulenta. La segunda zona es la de sedimentación, es la que estamos diciendo en este momento, donde se produce la remoción de los sólidos que se encuentran ubicados dentro de la afluente líquida, que pues en este caso es el agua. La zona de salida son la recolección de aguas, la cual recoge la clarificada en forma que la velocidad sea lo más uniforme posible para que no tenga una alteración. Los lodos, es decir, las partículas se van asentando y de esa misma forma el agua va clarificando. Y por último se realiza la zona de depósito de lodos. En este proceso es para almacenar toda la sedimentación que se está realizando para la aclaración del proceso de aclaración de agua, y estas van para un sitio pues realmente ubicado para el proceso de retiro de lodos. Estos son retirados de la planta donde se encuentra haciendo la sedimentación. Tenemos los sedimentadores de flujo horizontal, en este caso decantadores o sedimentadores rectangulares. Estos sedimentadores tienen unas características. Tienen el proceso por donde ingresa el agua. Entonces se le conoce como la zona de entrada. Deben realizar un dispositivo hidráulico pues en ese caudal que sea capaz de ingresar el agua uniformemente, manteniendo una velocidad estable para que no altere los lodos que ya de pronto se pueden encontrar sumergidos en la parte inferior del tanque. Entonces, por este motivo, el proceso de la entrada debe hacerse lo más desacelerado posible con tal de que no nos altere el proceso de la sedimentación que ya se está realizando. El diseño de estos estos procesos pues tiene como tal las pantallas perforadas, que son como canales o orificios laterales, o en el fondo, que también son realizados con muros dobles o combinados con pantallas perforadas. La siguiente zona ubicada ahí es la zona de sedimentación. Esta debe constar con una cámara con un volumen adecuado y condiciones de flujo adecuados. ¿Para qué? Para que permita que las partículas se dirijan al fondo y que ningún elemento interfiera en el paso del flujo dentro de esta zona. Entonces, está la zona de salida. Esta zona permite garantizar la buena distribución del agua, que quiere decir que debe determinar también que los movimientos sean lo menos bruscos posibles para que no haya una resuspensión de las partículas en el afluente. El agua puede ser retenida en estos sedimentadores por el medio de vertederos. Correcto. Entonces, para ya lo último proceso es la recolección de lodos. Esta recolección de lodos se recomienda realizarla manualmente. Además, debe contar con unas características. El punto de descarga
debe situarse en la zona de mayor acumulación de los lodos. Por lo general, ellos tienen un desnivel, entonces en ese lugar se van realizando los depósitos de los lodos. El fondo debe tener siempre esa pendiente para que ellos pues realicen en ese costado su descarga. Las unidades de la altura también deben ser suficientes, acumuladas durante un proceso de 60 días, que es el funcionamiento normal de estos decantadores o sedimentadores rectangulares. Y por último, estos lodos que son extraídos de este proceso son dispuestos directamente a la planta o a la parte que tiene la planta asignada para la distribución o mantenimiento de los lodos. Entonces, las tolvas de los lodos, estas tolvas se depositan en los lodos se depositan en estas tolvas de tal manera que entre el 60 y el 90% lo hace el primer paso de su longitud, para almacenarlos adecuadamente en el lugar asignado directamente para retener estos lodos. Este es el proceso de sedimentación. Entonces, ya una vez finalizado, se procede a realizar la purificación. Ya realizado el retiro de los lodos, pasan al siguiente proceso. Gracias por su atención. Espero que esta información sea la adecuada para su agrado. Gracias.